Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo de refrigerio es que siempre habrá una palabra de Dios para bendecir tu alma y tu espíritu, para fortalecerte. Para mí es como siempre un privilegio y vengo contenta, con gozo a estar aquí en la escuela del Espíritu Santo, donde Él es el que está haciendo su obra perfecta en nuestra vida, en nuestro ser interior, donde tú y yo quizá no vemos, pero Él es el que está trabajando con su palabra. Corintios 3, 17 y 18, segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice, porque ahora el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y el Espíritu, con la gloria de Dios, nos está transformando. Es un gozo saber que Dios le encargó su obra perfecta en nuestra vida al Espíritu con su palabra. Ellos trabajan armonizados para presentarnos un día, como dice su palabra, sin mancha y sin arruga, delante de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador. Y en este día quiero compartirte una palabra de Dios que Dios hablaba a mí para ti. Porque este tiempo de refrigerio, así dice el Señor. Y cuando examino a mi alrededor en el diario caminar, en las congregaciones, en los lugares donde nos congregamos juntamente con otros hijos y discípulos del Señor, veo cómo Dios en nuestro corazón está haciendo una obra extraordinaria en este tiempo. Y la obra extraordinaria de Dios es que Él está haciendo el ajuste necesario. Hay una palabra en el libro de Pedro que casi no nos gusta oír, no nos gusta escuchar, pero cuando examino alrededor y examino mi vida y veo lo que la palabra de Dios está haciendo en mi vida, esa palabra me parece que es primera de Pedro, donde dice, el juicio empieza por casa. La palabra juicio quiere decir una persona va a dar un dictamen, un parecer, una opinión. Y me parece que en la iglesia de Cristo, en las congregaciones, en la asamblea de los justos, Dios está examinando nuestro corazón y Él es el que está dando una opinión, un parecer. Él es el que va a hacer un dictamen, quitando lo que no le pertenece y reforzando y añadiendo lo que tiene que ser añadido de la vida espiritual. Cuando leemos primera de Pedro capítulo 1 en adelante, siempre lee todo el libro, todo el capítulo, no solo un versículo, para que tu entendimiento se ensanche. Que dice que le añadamos conocimiento, entendimiento, discernimiento, dominio propio. Por eso Dios está haciendo un juicio, está dando una opinión, está haciendo dictámenes, está observando, quitando lo que no le pertenece y añadiendo lo que tiene que ser añadido en nuestra vida espiritual. Cuando el Señor te enseña, por eso no hay motivo, no hay razón, no hay nada, ninguna de las aflicciones de este mundo, como dijo el Señor Jesús, nada te apartará, nada te quitará el gozo, la alegría, porque sabes quién es tu Señor, sabes quién es tu Redentor, sabes quién es aquel que pagó por ti, sabes que por medio del sacrificio de Cristo tienes acceso a la riqueza de Dios. Cuando todas estas cosas vienen a tu vida, eres un corredor de obstáculos, puedes derribar fortalezas. ¿Por qué? Primeramente porque Él va delante de ti, dice su palabra, como guerrero victorioso. Por eso no hay razón para estar triste, no hay razón para estar oprimido, apagado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, con su palabra, con la gloria de Dios, nos está cambiando, nos está transformando. Y continuamos en nuestra clase de Mateo capítulo 8,
cuando estoy meditando en el tiempo pasado, en las clases pasadas, y cómo hemos examinado ligeramente Mateo 8, pero el Señor me hablaba y me decía, vuelve a leer, vuelve a examinar, vuelve con la luz del Espíritu, con la lupa del Espíritu, vuelve a leer, vuelve a repasar la clase de Mateo capítulo 8. Y leyendo Mateo capítulo 8 encuentro cosas extraordinarias. Quiero decirte, amado hermano y hermana, tú que me estás escuchando o me vas a ver un día, el Evangelio se resume en 3 cosas. El Evangelio es sencillo. Cuando leo su palabra, cuando el Espíritu me ilumina el entendimiento y voy a leer esta palabra, este libro, este tomo, este manual que está vivo, tiene vida. ¿Cuántas veces hemos leído la misma frase? Pero el Espíritu Santo siempre te ilumina, siempre te maravilla, siempre te encanta, siempre te asombra con esta palabra que es vida. Y no solo vida para este peregrinar, sino vida, te produce dentro de ti vida eterna. Cuando voy y reviso Mateo capítulo 8, encuentro palabras, encuentro la clave, encuentro el secreto, encuentro el ingrediente sencillo, pero tan importante que muchos están pasando por alto en este tiempo. Por eso te decía que creo que el Señor Jesús está cumpliendo su palabra de Pedro. El juicio empieza por casa. El dictamen, el parecer, la opinión. Nosotros muchas veces estamos llenos de opiniones propias, de pensamientos propios, de pareceres propios y de personas que nos rodean. Pero lo más importante es la opinión de Dios en mi vida. Por eso creo que Dios está examinando nuestro corazón, está observando nuestro corazón, está mirando nuestro corazón y quitando todas aquellas cosas que no le pertenecen. Cuando un día fui al doctor, veo una fotografía del corazón, el miembro que hace circular y el miembro que trabaja para la circulación de la sangre. Y alrededor tenía una masa amarillenta, pero era tan inmensa la masa amarillenta y el corazón ya estaba como perdiendo su visibilidad, porque esta masa amarillenta lo estaba cubriendo. Cuando estoy leyendo de qué se trata esa fotografía, ese dibujo, todo lo que es esa grasa amarillenta es todo aquello que le estorbaba al corazón para hacer su función y desarrollar el trabajo para lo cual había sido puesto. Y toda esa masa amarillenta tenía que desaparecer, tenía que ser quitada. Y así es nuestro corazón. Dios está en el asunto, en el negocio del corazón. Él está examinando, Él quiere limpiar, Él quiere quitar todo aquello que está estorbando, que su imagen, que su naturaleza sea vista sobre nosotros. El Señor Jesús lo dijo bien claro en Juan 17. En esto conocerán que son mis discípulos, en que me aman, guardan mi palabra, la ponen por obra, permanecen en mi amor, en que se aman los unos a los otros y que son uno, como el Padre y yo y el Espíritu son uno. El Evangelio es sencillo. Querido oyente, querido amigo, querida amiga, tú que todavía no te has determinado, no seas como aquellos que miraron milagros, experimentaron bondad de Dios en su vida y determinaron tomar el camino equivocado por no arrepentirse, por no quebrantarse.
Su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dios está más interesado que sanar un cuerpo. Está más interesado en salvar, en rescatar tu alma de la muerte eterna, de las llamas del infierno, de la oscuridad eterna. Ese es el propósito de la salvación. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo. Y viniendo de camino, el Señor me hablaba y me recordaba una palabra. ¿Cuántas congregaciones, en cuántos lugares no nos hemos sentado y es una repetición memorizada el versículo de Jeremías 6:16? Y esa es la palabra. Así dice el Señor en esta mañana para ti, hermano y hermana, que vas a oír o que estás escuchando. Así dice el Señor en esta mañana. Paraos. Dice su palabra en Jeremías 6:16. Dios le dijo al profeta, dile a mi pueblo, ve y anúnciale. El evangelio consiste en oír, en obedecer y en hacer. Eso es el evangelio. El Señor Jesús dijo, ¿a qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone por obra? Yo quiero la sabiduría de Dios. Yo quiero lo que Dios ofrece, pero para obtener lo que Dios ofrece, necesito accionar como Dios me lo pide. Jeremías 6:16 dice, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero muchos de aquel tiempo del pueblo de Israel dijeron, no lo seguiremos. Aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por eso escuchen naciones, sepa la congregación lo que le espera. Cuando nosotros no atendemos al consejo de Dios, a la palabra de Dios, ciertamente como hay bendición, hay situaciones que no son muy agradables, disciplina y castigo, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice su palabra, que Él se deleita. Él se deleita en bendecir a su pueblo, en bendecir a sus siervos, en bendecir a sus siervas. El deleite de Dios lo dice Jeremías 29:11. Pero no nos quedemos en Jeremías 29:11. 29:11 habla la bendición. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien y de prosperidad, de futuro extraordinario. Pero, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito de Dios para que yo pueda obtener ese Jeremías 29:11? Y quiero leerte el Jeremías 29:12 y 13. Cuando dice el Señor, primeramente te voy a anunciar lo que tengo para ti. Tengo bendición. Así dice el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Cuando el Señor Jesús decía de cierto, quiere decir será, será y será, porque Él lo habló. Es una verdad afirmativa. Y dice el Señor, y los haré volver del cautiverio. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El versículo 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio,
Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Para poder obtener el 29:11, tengo que seguir la instrucción del 12 y el 13. Invocarlo, buscarlo y buscarlo de todo corazón. Creo con estar repasando en la escuela del Espíritu Santo el legado de las palabras, el legado de la enseñanza del Señor Jesús. Dios quiere que todos aquellos que nos decimos sus discípulos, sus hijos, sus seguidores, volvamos a examinar en la clase del Espíritu con la revelación, con la luz de lo que Él quiere enseñarme. No lo que yo creo, no lo que yo opine, no lo que yo piense, no opiniones extrañas y ajenas que vengan a mí, sino dice su palabra en 1 de Juan 2:27, la unción del Santo. No es cualquier unción, es la unción del Santo que mora dentro de mí. Ella me enseñará todas las cosas, y como ya tengo un corazón nuevo, tengo un corazón de carne, donde ahí está la ley, la instrucción, la ordenanza, el precepto, los mandamientos de Dios, ellos me enseñarán y me guiarán. Y mi conciencia juntamente con ellos me conducirá por la senda de justicia, por la senda de verdad, no la que mis oídos quieren oír, no la que a mis ojos les parece bien, porque la palabra del Señor dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. No hay como la guianza del Espíritu, no hay como la instrucción de su palabra. Creo que eso es lo que el Espíritu Santo en todo el mundo, porque nuestro hermano Pedro lo dijo. Yo estoy pasando tribulaciones y angustias, luchas en Estados Unidos. Y mi hermano Pedro me dice, pero no eres la única. Alrededor del mundo hay hermanos pasando las mismas luchas, pruebas y tribulaciones, pero el Espíritu Santo, con la fortaleza y el gozo de Dios, ceñidos mis lomos con el cinturón de la verdad, me ayudará, me fortalecerá. Y me dará la paciencia y la perseverancia, el dominio propio, la templanza, el gozo, la paz para poder pasar todo eso y esperar el peso de gloria, la honra de Dios, la fama de Dios, la dignidad de Dios que se va a ver cuando haya pasado todas esas cosas. Creo que es el tiempo en el que Dios quiere volver a exaltar su palabra, la palabra hablada por el Señor Jesús, por sobre todas las cosas. Muchas veces las personas toman la escritura, la enseñanza, ese misterio de la gracia tan exquisito, tan extraordinario, que le fue revelado a nuestro hermano Pablo. Pablo no era el Señor, Pablo no es Dios, Pablo fue un esclavo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo, un hermano mío y un hermano tuyo, al que le fue revelada la gracia, el misterio de la gracia, el sacrificio de Cristo, los beneficios, los méritos, pero no como una licencia para pecar, no como una licencia para hacer lo que bien me parece o lo que bien pienso. Al fin de cuentas soy salvo, al fin de cuentas Dios me ha sanado. No, hermano y hermana, no equivoquemos el camino, no equivoquemos el verdadero significado de lo que este libro precioso nos ha enseñado, nos ha instruido, de toda la administración de Dios,
que en este libro precioso que tiene vida, nos quiere dar a conocer. Quiero hacer una corrección. La semana pasada hice un comentario de un siervo que dijo que había muchos sanos condenados. Yo equivoqué una palabra. Dije que había muchos salvos condenados. Quiero corregir. El siervo decía muchos sanos condenados. Y cuando yo escuchaba esa palabra decía, ¿por qué? Y él dio la explicación. Y la explicación está en su palabra. En Lucas capítulo 17, el Señor Jesús, cuando Él sanó a los 10 leprosos, Él dio una instrucción. Y el siervo del Señor decía, cuando el Señor Jesús sanó a los 10 leprosos, les dio una instrucción. Vayan, preséntense con el sacerdote para que los declare limpios. Creo que en el camino, no sé cuál haya, tengo preguntas y tengo inquietudes, pero un día el Señor Jesús las va a responder. Pero yo creo que durante ese trayecto de camino, 9 han de haber pensado, como te decía, que el Señor me enseñó. Y yo le dije, ¿por qué a unos les dijiste, tu fe te ha sanado? A otros les dijiste, tu fe te ha salvado. Y a otros les dijiste, vete y no peques más, para que cosa peor no te acontezca. Y el Señor Jesús, el Espíritu me enseñaba y me decía, porque Él conocía el corazón de las personas. Él conocía que muchos se acercaban con corazones contritos y humillados, menesterosos, necesitados, desvalidos, desesperanzados. No tenían esperanza. Y se acercaron a Él porque creían que en Él podían encontrar esperanza. Estaban cansados de esa vida, pero otros se acercaban solo para obtener el beneficio. Entonces entendí las palabras de este siervo. Muchos sanos son condenados porque no basta la sanidad. Creo que todo hombre y mujer que ha experimentado un favor de Dios, ha probado la bondad de Dios. Dios espera, como dice su palabra, cuando empezamos esta jornada, Mateo 4:17, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros, está cerca, ha llegado. Creo que todo hombre y mujer, ya sea sanidad interna o sanidad del alma, todo hombre y mujer que hemos experimentado la bondad de Dios, Dios espera ver un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón que se vuelva a Él. Ese es el propósito de Dios, de manifestar su bondad sobre su creación. Porque eso fue lo que el pecado hizo en nuestra vida. Y leyendo y repasando Mateo capítulo 8, me doy cuenta cómo Dios, cuando Él mira el corazón, ya sea con intereses personales o con intereses de quebrantamiento, Él sanaba. Y lo vamos a repasar en Mateo capítulo 8. Antes quiero hacer una pequeña oración porque creo que Dios quiere seguir incrementando su entendimiento, su conocimiento, iluminando nuestros ojos para que veamos lo que antes no veíamos y para que podamos hacer lo que Él nos manda hacer. El Evangelio es sencillo. El Evangelio, cuando venimos al Señor y somos atraídos por Él, porque no es de nosotros. El Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 6:35, nadie viene a mí si no fue enseñado por el Padre, si no es atraído por el Padre. Y cuando tu entendimiento y mi entendimiento
está en esa lucidez del Espíritu, tú te das cuenta que por sobre todas las cosas, lo más apreciado para ti debería de ser la misericordia de Dios, como lo leímos en Éxodo 34. Yo, el Señor, así dijo el Señor en Éxodo 34, Dios que tiene misericordia, compasión, es fiel y manifiesta su amor hasta 1000 generaciones. Pero Él dice que tiene misericordia de quien Él quiere. El que los ojos de la misericordia, para ser salvos de la muerte eterna, del juicio, de las tinieblas, del fuego, eso ya es un gran regalo de parte de Dios. Eso debería de ser ya suficiente para permanecer en Dios, para agradecerle a Dios, para ser como el salmista del Salmo 103, decirle cada día a nuestra alma, bendice alma mía al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favor y de misericordia. Dígame usted, querido amigo y amiga, ¿dónde usted ha encontrado un Dios, un Señor, un Rey como este Rey que describe este manual? ¿Dónde? ¿Dónde hay un Dios que sea tan clemente, tan compasivo, tan bondadoso, tan fiel, tan lleno de amor, que perdona nuestras transgresiones? Dice que las olvida, no solo las perdona. Muchas veces tú y yo somos los que cada momento estamos recordando lo que hicimos y lo que nos hicieron, pero Dios dice que Él olvida y no se recuerda nunca más. Solo quiere ver un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, un corazón dispuesto siempre para Él, a agradarle, a obedecerle, a hacer su voluntad. Porque cuando tú lees Lucas 17, el Señor Jesús fue ejemplo en todo. Él dijo, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me mandó. Yo vine a manifestar el carácter, la naturaleza. Me fueron entregadas obras, me fue entregado un plan determinado, un plan preciso. Y yo vine a desarrollarlo, no vine a hacer lo que yo quiero. Y eso es de lo mismo que el Señor espera de ti y de mí. Escuchaba a un siervo del Señor hablar acerca de Juan el Bautista. Muchas veces ofendemos a nuestro hermano Juan, pero cuando escuchando al siervo de la manera como él hablaba y el honor que el Señor Jesús le dio, que no había hombre nacido de mujer más grande, más mayor que Juan el Bautista. Venía a mí y me recordaba el Señor, me hacía una pregunta. ¿Para qué fuiste llamada? ¿Para qué fuiste escogida? ¿Para qué crees que yo te escogí? Y cuando empiezo a recordar las palabras de Dios para mí, yo tengo un propósito específico en Dios. Otros tienen otros, pero yo debo de trabajar en el que Dios a mí me asignó. Nuestro hermano Juan tenía un propósito específico. A veces oigo con una lengua muy lisonjera a la gente. Yo quiero ser como Juan el Bautista. Yo quisiera ser como Jeremías. ¿Quieres pasar también el sufrimiento que Juan el Bautista pasó? ¿Quieres pasar todas las luchas difíciles que Jeremías pasó? Pues si anhelas eso, también va acompañado de lo demás. Quiero que sepas que nuestro hermano Juan, por hablar la verdad, por proclamar un mensaje de arrepentimiento, le fue cortada la cabeza. ¿Eso quieres también tú?
¿Quieres la fama de Juan el Bautista? ¿Quieres el poder de Juan el Bautista? Actúa también como Juan. ¿Quieres la fama de Jeremías? ¿Quieres la fama de Isaías? ¿Quieres la fama de Ezequiel? ¿Quieres la fama de nuestros hermanos que nos antecedieron? Va acompañado. Yo quiero quedarme con lo que el Señor a mí me ha hablado. Yo quiero quedarme con lo que el Señor Jesús, lo que el Espíritu habla acerca de mí. La iglesia de Cristo son mi cuerpo, son mis miembros, son mis oráculos, son mis embajadores, son mis esclavos, son mis siervos. Creo que todas esas cosas son Jeremías 6:16. Paraos, detente, párate. Mira, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero la Escritura, el Señor Jesús solo habla de dos. El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y muy pocos, dijo el Señor Jesús en Mateo 7, muy pocos son los que entran. ¿De cuál quieres ser tú? ¿Cuál camino tú vas a escoger? Solo hay dos, el angosto y el ancho. Solo hay dos puertas, la amplia y la estrecha. Yo determino escoger la estrecha. Yo determino escoger el angosto. Y no es de mí, sino que la medida de la gracia, dice el Señor en su palabra, que se nos ha sido dada, esa misma nos ayuda a hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Dios te pide, muere para mí, porque si no mueres no puede haber fruto. No vas a morir porque tú lo determines, vas a morir porque el Espíritu Santo pone en ti la medida, la capacidad. Eres del grupo de los que aceptaron al Señor y les fue otorgado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Creo que los hijos de Dios tenemos esa habilidad porque el Espíritu Santo que mora dentro de mí me da la fuerza, me da la fortaleza para hacer lo que Él me pide hacer. Él no me va a pedir algo que Él sabe que yo no puedo hacer. En primer lugar, no lo voy a querer hacer. Segundo, no lo puedo hacer. Pero si Él me da la medida, Él me da la capacidad, Él me da la unción, Él me ha dado todo, yo lo puedo hacer. Y yo he determinado. La pregunta de Dios para ti, ¿qué vas a hacer tú cuando Dios venga y examine tu corazón? Cuando vea dentro de ti y empiece Él a quitar, empiece una confrontación de Dios y tú. Y Él te empiece a decir, si es que tu conciencia no está endurecida, si es que tu conciencia no está entenebrecida para con Dios, ¿qué vas a hacer? Los fariseos, el Señor Jesús les dijo, vosotros anuláis el poder de la palabra por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres. Y encuentro algo tan interesante en Mateo capítulo 8, que cuando lo estoy leyendo cada vez más, le digo, Señor, gracias. Gracias. Cuando estoy viendo cómo el Señor Jesús dice, al entrar, Mateo capítulo 8:5, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. Un centurión romano era alguien que aparentemente en mis ojos, él no sabía nada de Dios. ¿Quién no sabía? A veces nosotros pensamos que la gente no sabe, pero yo estoy segura que Dios de una o de otra manera se ha dado a conocer. La palabra del Señor dice en Hebreos que Dios, hablando antes de muchas maneras y de muchas formas a los antepasados, ahora a ti y a mí nos ha hablado por medio de su Hijo. Yo creo que el centurión había oído hablar de un Salvador, de un Redentor, de un Isaías 53, porque él creía que el Señor Jesús tenía la respuesta que él necesitaba. Pero esto es lo que me llama la atención. Dice, Señor,
mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, dijo el Señor Jesús. Respondió Jesús, Señor, dijo el centurión, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos, a Israel, a muchos de los de Israel, a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Cuando estoy leyendo esto, repasándolo otra vez, porque ya lo hemos leído, yo le decía, Señor, no podré saber muchas cosas, pero las cosas que a Dios le impresionan y le impactan son sencillas. Y cuando yo estoy leyendo esto, yo dije, Señor, yo quiero ese evangelio. Y cuando lees más adelante y el Señor liberó a 2 endemoniados. Se nos ha hablado de un endemoniado gadareno que tenía miles de demonios y de espíritus inmundos. Mateo habla que eran 2. Pero con una palabra, el Señor Jesús los liberó a los 2. Y estoy leyendo estas cosas sencillas. Creo que el secreto del evangelio es que yo me vacíe para ser llena de Dios. Porque más adelante en el 9 leemos cómo la mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, sería sana. Y yo le decía, Señor, hasta tu ropa estaba llena de virtud. Todo lo que el Señor portaba en él, siendo hombre, estaba saturado de virtud, de bondad, de bien. Solo la ropa. A la suegra de Pedro dice que solo la tocó. Su mano despidió virtud. Su mano despidió ese poder. Pero estos endemoniados con una palabra solo les dijo, váyanse, vete. Y a veces nosotros hemos oído cosas y hemos experimentado y hemos visto. Y uno dice, ¿pero por qué? Y más adelante del centurión, cuando fue la tormenta, cuando iban de un lugar a otro, el Señor reprende a los discípulos y les dice, hombres de poca fe, ¿qué tan poca fe tienen? Entonces, la escritura misma me hace ver la enfermedad que yo tengo. La enfermedad que yo tengo pueden ser 2, la incredulidad y el temor. Cuando yo erradico la incredulidad de mí, la fe crece. Cuando yo erradico el temor de mí, es porque la confianza, la seguridad de que las promesas, las palabras, lo que aquí está escrito, hace un efecto. Pero para eso tengo que vaciarme. Nuestro hermano Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese es el secreto de vivir una vida como la que el Señor Jesús, porque hay una declaración de su boca que dijo, obras mayores que las que yo hice, vosotros haréis. Y en la mente de uno, dice uno, ¿cómo podrá suceder eso? De esa manera, menguando, despojándome,
de opiniones, de pensamientos personales, que solamente, como dice Corintios, trayendo argumentos que se levantan contra el conocimiento y la verdad de Dios. Entonces yo tengo que estar limpia para ser ese vaso en el cual Dios deposita de lo suyo y poder hacer lo que Él me manda hacer. Ese es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje, transmitir un mensaje, hacer un trabajo específico asignado para mí, donde el centro de todas las cosas es la cruz del Calvario, es el sacrificio de Cristo. Es lo que Dios vino a hacer. La promesa del Señor Jesús, cuando Él vino a pagar el precio para erradicar el pecado de nosotros y en nosotros, ese es el mensaje del Evangelio. Para un tiempo estaba preparado un Redentor. Para un tiempo estaba preparado la venida de un Salvador para rescatar lo que hay en este mundo, que no es de este mundo, que le pertenece a Dios. Por eso Juan 6:35 en adelante dice, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y todas las palabras que yo hablo no hayan cavidad en aquellos que no son míos. Porque todos los que fueron enseñados por el Padre oyen mis palabras, son mis ovejas y me siguen. Me llama la atención en Juan capítulo 6 que las multitudes seguían a Jesús, pero lo seguían muchos de ellos por lo que les daba. Se acercan muy teólogos a hacerles pregunta, a hacerle un comentario. ¿Tú dices que tú eres el pan que descendió del cielo? ¿Y que el que no come tu carne y bebe tu sangre no tiene parte contigo? Pero si Moisés le dio a nuestros padres el maná del cielo. O sea, no eran ignorantes de la palabra. Se hacían los ignorantes porque querían un beneficio de Jesús. Pero como Él conocía el corazón y las intenciones, como diciendo, ustedes me buscan y me siguen por lo que les di. Y todavía tienen la osadía de decirles, haz un milagro y muéstranos para creer en ti. ¿No acababan de ver la multiplicación del pan? ¿No acababan de comer el pescado que el Señor multiplicó solo con acción de gracias? Miraron ese milagro. Y se acercan a Él diciendo, bueno, sí, Moisés dio el maná y tú dices que no, bueno, no entremos en discusión. Haz una obra milagrosa para que te creamos. Dios conoce el corazón. Nadie puede tentar a Dios. Nadie puede forzar a Dios. El Señor, cuando el joven rico estaba en el seno de, cuando Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba del otro lado donde había tortura, le dijo, manda a Lázaro para que me dé, aunque sea una gota. Dijo, no. Bueno, déjame ir a avisarle a mis hermanos para que no vengan acá. No. Ellos tienen quien les hable. Muchas veces la gente cree que puede manipular a Dios, pero su palabra dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón. Él sabe de lo que estamos hechos. Por eso, deja que Dios circuncide tu corazón. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y tú pensabas que eras y no eres. Deja que Dios, hoy en este día, hermano y hermana, amigo y amiga, Dios haga un trasplante de corazón. Deja que Él quite ese corazón duro de piedra que no te deja avanzar a obedecer y a hacer lo que Dios te está pidiendo. Muchas veces la religión te enseñó detrás de ella, voy a orar, voy a pedir a Dios si es su voluntad. La voluntad de Dios, hermano y hermana, está en su palabra. Su palabra dice,
La santificación nuestra es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Es la limpieza, es la pureza. ¿Qué es la consagración? Soy un instrumento, soy traída de las tinieblas a la luz admirable para ahora ser un instrumento para la gloria y la alabanza, para la gracia de Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Te animo a que leas la Escritura, revise el legado de las palabras del Señor Jesús. Me recuerdo cuando el Señor me alcanzó y yo leía Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo veía y leía que sanó al cojo, que al leproso, que al ciego, que a la prostituta. Y cada vez que yo leía era lloro y lloro y lloro. Y yo, ¿por qué lloro si yo no estaba coja? ¿Por qué lloro si no estaba ciega? ¿Por qué lloro si no estaba sorda y muda? Yo pensaba, porque yo miraba mi cuerpo, pero en lo espiritual sí estábamos sordos, estábamos mudos, estábamos cojos, pero el Espíritu del Señor que operó en nuestra vida, el poder para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para vindicarnos, para ahora ser testigos de Él, portadores de su palabra, que su palabra tiene poder y autoridad y sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando, sigue vindicando, sigue haciendo la obra perfecta de una vez y para siempre. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito del camino justo, el camino que nos lleva al descanso, a la paz. Lee la palabra, inquiere en la palabra. Este libro tiene vida. Este libro no es como los millones de libros que tú vas a ver en una biblioteca. Tiene vida y transmite vida. Recuerdo la historia de un hombre que fue operado de su columna y sus piernas no le funcionaban por mucho tiempo. Pasó en una cama. Al tiempo, cuando empieza la terapia de empezar a volver a caminar para que los órganos puedan volver a funcionar correctamente, esa persona no se podía sostener. Y así éramos nosotros. Cuando el Evangelio, cuando la palabra vino a nuestra vida por el Espíritu, eso es lo que el Espíritu está haciendo. Nos está enseñando nuevamente. No podemos conformarnos. Por eso yo decía, yo no estoy ciega, ni estoy sorda, ni estaba coja, ni estaba muda, pero sí es una restauración progresiva que el Espíritu con la palabra está haciendo en nosotros. Él no va a terminar su obra. Recuérdate que te compartí, 300 años caminó Enoc con Dios hasta que no fue hallado más. La obra perfecta de Dios en Enoc tardó 300 años. Y tú piensas que porque tienes unos cuantos meses, años, décadas, puedes tener medio siglo en el Evangelio, ya terminó. Todavía no. No te conformes, avanza, avanza. Siempre manteniendo, resguardando ese corazón de gratitud. Eso es lo que Dios quiere. Después de experimentar una obra de Dios en nuestra vida interna o externa, Dios quiere que mantengamos un corazón agradecido para Él. Y un corazón agradecido obedece una instrucción, obedece a un plan de Dios, obedece la palabra de su Rey, obedece la palabra de su Señor. No es que yo ahora ya puedo hacer lo que yo quiero y lo que se me antoje. No equivoquemos lo que la religión enseñó. Ahora hay un trabajo para hacer, que el Espíritu nos va a guiar, al mismo tiempo que el Espíritu va a continuar trabajando el carácter y la naturaleza de Dios en nuestra vida. Cuando los discípulos del Señor Jesús miraban las obras extraordinarias que el Maestro hacía, el Señor conocía el corazón de los discípulos y les decía, aprended, sed mansos y humildes de corazón como yo. Ejemplo en todo les he dado.
El Espíritu Santo trabaja nuestra vida y nos habilita. Pero el que Él esté habilitándonos para hacer cosas no es garantía que ya estás completamente bien. Es día con día. Él trabaja y Él obra. Él trabaja y Él obra. No te conformes con lo que hasta ahora tienes de Dios. Continúa, deja que Dios siga haciendo su obra. Te doy gracias, Padre, en esta hora por este día. Gracias porque sé que tu palabra no regresará vacía. Gracias por esos oídos que se dispusieron y que se van a disponer a escuchar tu palabra, tu mensaje, tus verdades. Tu palabra tiene poder y autoridad para sanar, para liberar, para restaurar, para rescatar, para transformar. Te doy gracias porque mis oídos oirán y mis ojos verán cuán grandes cosas tú vas a hacer, Señor, por tu palabra y con tu palabra. Te suplico que los ojos del entendimiento de aquellos que van a ver, de aquellos que van a escuchar, se continúen abriendo, que sigan, Señor, esas cortinas ensanchándose de tu entendimiento, esas estacas de tu conocimiento fortaleciéndose, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por el regalo de tu palabra, tu misericordia, el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo. Gracias te damos porque somos portadores, porque te tomas a bien tomarnos como instrumentos tuyos para tu gloria y tu alabanza. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Avanzamos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te damos gracias. Espero hayas sido bendecido y continúes como dice su palabra. Salmo 27, mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No te conformes con ese versículo. Miraré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Lee todo el Salmo 27 y te vas a dar cuenta cómo nuestro hermano David pasó por diferentes etapas. Miró ataques, miró trampas, miró cómo el enemigo se le avalanchaba. Pero en todo lo que le acontecía, él determinó una sola cosa: buscar a Dios, acercarse a su santuario, esconderse siempre en las faldas, en el tabernáculo del Señor, para poder llegar al fin del Salmo 27, donde él mismo declaró: ciertamente veré la bondad en la tierra de los vivientes. Lee la palabra. Creo que todos los siervos y siervas que pasan por este lugar, maná del cielo, alimento para tu espíritu, siempre traen una palabra de Dios para ti, que te llevan a Él, que hacen que tú mismo anheles conocerle más, que te acerques más. Salmo 63 dice el Señor en su palabra: tú eres mi Dios. Dice, y para ver la gloria, dice, y veré tu gloria y tu poder. Pero ¿cómo voy a ver la gloria y el poder de Dios? Dice, acercándome a ti, cambiando el afán de las cosas de este mundo por el afán de buscarte. Porque si es que es ciertamente Él mi Dios y mi Señor, yo tengo que buscarle, conocerle más. No te conformes con lo que tú oyes. Ve, indaga. Sé como los hermanos de Berea. Ve, averigua que todo lo que tú escuchas externo, la palabra escrita, el logos te lo confirme. Porque un día nos presentaremos tú y yo delante de Dios, delante de nuestro Señor, delante de nuestro Salvador. Y va a haber galardones, va a haber premios, pero hay un trabajo, hay un plan para tu vida y para mi vida. Tú que todavía no te has determinado a dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida, deja que Dios haga lo que quiere hacer, pero toma la determinación de aceptar a Cristo como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Señor. El Señor que teníamos no pagaba bien, pero este
paga extraordinariamente, te da su paz, te da su gozo, te sobreabunda con su amor. Sofonías 3:17 dice que Él te rodea con cánticos de liberación y por causa de ti Él calla de amor. Dios es un Dios que cubre, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que Él ama su creación, Él ama tu alma, Él ama mi alma. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. Solo levanta tus manos y ríndete a Él. Que seas bendecido toda la semana y veas la bondad del Señor. Bendiciones.